¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver en nuestra cuarta clase, en primer lugar, y de alguna manera recapitulando lo que vimos hasta ahora, de qué forma se constituye finalmente el valor de cambio de la mercancía, y luego vamos a estudiar y vamos a discutir la categoría de ganancia, tasa de ganancia y finalmente su tendencia declinante. A modo de resumen de lo que vimos hasta ahora, y para entender la formación de valor de la mercancía, quiero que veamos las siguientes relaciones. Primeramente, nosotros discutimos que efectivamente en aquella forma de circulación donde el dinero se transforma en capital, hay un intercambio de dinero por mercancías que luego, al ser colocadas en el mercado, generan un valor mayor, es decir, no la misma suma de dinero llevada al mercado, sino esa suma de dinero más un mayor valor, un plusvalor, que está expresado acá como D minúscula. En el estudio de las diferentes mercancías que intervienen en el proceso de circulación y de producción, entendemos que efectivamente el capitalista cambia este dinero por materias primas y por fuerza de trabajo para luego llevar al mercado una mercancía que colocará, que venderá por el dinero inicialmente invertido más un mayor valor, un plusvalor que se expresará en su contabilidad como ganancias o beneficios. La D minúscula, entonces, es decir, la suma adicional de dinero, es plusvalía que, de acuerdo a lo que estudiamos, es aquella parte de la jornada laboral que no le es retribuida al trabajador y que es apropiada por el capitalista. Llegamos entonces a la composición completa del valor, que estaría integrado por las materias primas, por los medios de producción que han intervenido en este proceso y que están integrados por el desgaste proporcional de la maquinaria más la utilización de materias primas, la fuerza de trabajo empleada que recibirá a cambio de su empleo un salario equivalente al valor de la fuerza de trabajo, y de ahí surgirá un plusvalor, que en definitiva es esta D minúscula, conformando el valor de la mercancía. Es indudable que los medios de producción y la fuerza de trabajo integran esta masa de valores inicialmente monetaria, inicialmente bajo la forma dineraria, que ha sido arrojada a la circulación para generar un mayor valor. Es decir, es valor que crea mayor valor y por lo tanto es capital. Bajo todo este proceso, el dinero se ha convertido en capital. Pero Marx, a raíz y a partir de su teoría de la plusvalía, se va a preocupar en diferenciar y distinguir dos formas del capital. Los medios de producción, de acuerdo a lo que estudiamos en la clase anterior, solo transfieren su valor a la mercancía finalmente realizada. Por importantes que sean sus valores, en el caso de maquinarias, en el caso de materias primas, esos valores en la
a medida que han sido empleados en el proceso de producción, se transfieren al valor de la mercancía, pero no crean un mayor valor. Es decir, que en el proceso de producción, el valor de estos medios de producción permanece constante. Por ese motivo, Marx los caracterizó como aquella parte constante del capital. Es decir, aquella parte cuyo valor no varía a lo largo del proceso de producción y circulación. ¿Qué ocurre en cambio con la fuerza de trabajo? Bueno, la fuerza de trabajo, como discutimos en la clase pasada, es la única mercancía capaz de crear un mayor valor al que ella misma costó. Y por lo tanto, su valor como parte del capital ha variado a lo largo de este proceso. Es decir, acá tenemos una parte del capital que es variable, crea un mayor valor, crea plusvalor. Y así la denomina Marx, capital variable. Dicho esto, nos vamos a introducir ahora en otro gran problema teórico abordado por el capital y que tiene que ver con lo siguiente. Una vez que Marx ha desentrañado la teoría del plusvalor, es decir, que ha encontrado, le ha dado respuesta a la gran pregunta de la economía política, el origen de la riqueza social, va a abordar un gran desafío metodológico que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo se presenta la economía, cómo se presenta el modo de producción capitalista a la luz de estas categorías estudiadas, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta la forma a través de la cual ese régimen social es superficialmente apreciado? Es decir, cómo utilizamos la radiografía de la sociedad capitalista que Marx despliega al estudiar valor, al estudiar plusvalía, cómo empleamos esas radiografías para volver luego a la realidad del capitalismo tal como él se presenta. Bueno, este es el desafío del tomo 3 del Capital. Y vamos a ver hoy algunos de sus conceptos más importantes. Cuando decimos la economía capitalista tal como ella se presenta, percibimos lo siguiente. En la información cotidiana, económica, contable, es decir, en la apariencia de la economía capitalista, no existe la categoría plusvalía, no existe valor de cambio, no existe capital constante o variable, existe la ganancia, existe el precio, naturalmente también el salario. Entonces, ¿cómo reinterpretamos esas categorías cotidianas utilizando el bisturí, la lupa o los rayos X que Marx despliega en su descubrimiento de las relaciones sociales ocultas o mistificadas de la economía capitalista? Vamos a iniciar entonces esa aventura, ese ejercicio. Lo primero que deberíamos decir es que efectivamente cuando pensamos en este esquema que veíamos antes, donde los medios de producción ya los vamos a denominar como capital constante, luego
a los salarios pagados los vamos a llamar como capital variable. Y finalmente, la masa de plusvalía obtenida, que antes la definíamos como la D pequeña, la vamos a designar de este modo. La masa de plusvalía, es decir, la masa de trabajo no retribuido al trabajador, es lo que va a aparecer en la cotidianidad, en la apreciación superficial de la economía capitalista como mera ganancia. Es decir, el rédito que le queda al capitalista, deducidos los pagos y los costos vinculados con la maquinaria, las materias primas y luego los salarios pagados. En el estudio de la teoría de la plusvalía, analizamos también que existe una tasa de plusvalía, o una relación de explotación, una tasa de explotación, que mide aquella porción de la jornada laboral que excede al valor de la fuerza de trabajo, es decir, el trabajo excedente, en su relación con el trabajo necesario, es decir, con la parte de la jornada laboral que sí le es remunerada al trabajador bajo la forma del salario. Reinterpretando en los términos anteriores esta expresión, podemos decir que esa tasa de plusvalía, en definitiva, es la masa de plusvalía sobre el capital variable. Es decir, la relación entre el mayor valor creado por el trabajador y la parte que sí le es remunerado, sí lo es atribuida al trabajador para el pago de sus medios de vida. Ahora bien, volviendo a nuestro dilema inicial, es muy claro que la relación entre los beneficios obtenidos y lo gastado por el capitalista no es presentada de este modo en la propia economía capitalista. Lo que nos encontramos allí es que lo que acá llamamos masa de plusvalía es ganancia, y luego cuando el capitalista quiere expresar cuál es la relación entre lo que gana y lo que invierte, la refiere no simplemente al salario, al trabajo necesario, sino a la totalidad del capital invertido. Entonces, en ese caso tenemos lo que podemos denominar tasa de ganancia, que si es efectivamente la relación entre lo que el capitalista ganó y lo que el capitalista invirtió, tendría la siguiente expresión. Veamos un segundo qué tenemos acá. Bueno, la masa de plusvalía total relacionada con la totalidad del capital invertido, constante más variable. Todo el capital invertido. Vean la diferencia entre tasa de plusvalía y tasa de ganancia. La tasa de plusvalía relaciona al plusvalor con el capital variable, con los salarios pagados exclusivamente, es decir, interpreta de acuerdo a todo lo estudiado, que es el trabajo el que crea valor, la fuerza de trabajo la que crea valor, y por lo tanto el mayor valor creado debe relacionarse con ella. Y
en la visión de la economía capitalista sobre sí misma, tenemos en cambio la tasa de plusvalía, que sería la tasa de ganancia, que sería la plusvalía arrancada sobre el conjunto del capital invertido. Marx denominó agudamente a esta expresión, a la tasa de ganancia, como la versión burguesa de la tasa de plusvalía. Es decir, cómo ve el capital la cuestión de la creación de un mayor valor. Y esta fórmula se corresponde claramente con ello, porque ocurre lo siguiente. Acá, la mayor riqueza social, el mayor valor, se relaciona con el conjunto del capital invertido. ¿Y qué presupone esta fórmula? Que las dos partes del capital invertido crean valor, tanto el capital constante como el capital variable. Entonces, yo relaciono, como aparece, por ejemplo, en un balance empresario, al total del mayor valor creado, es decir, al total de los beneficios obtenidos, con el capital constante más el capital variable, con el conjunto del capital. Esta fórmula se aproxima, se compadece a todas las visiones que respecto de este problema, del problema de la creación de riqueza social, presenta, por ejemplo, la economía neoclásica, donde el proceso de creación de riqueza social es atribuido de un modo igualitario al capital y al trabajo, como factores de producción independientes y capaces cada uno de ellos de aportar lo suyo, su contribución a la riqueza social, y naturalmente donde salario y ganancia termina siendo la remuneración natural de cada factor de producción. El fetichismo del capital, es decir, el capital como factor independiente, creador del valor, puede apreciarse, por ejemplo, en un término de las cuentas nacionales, la contabilidad nacional, aquella disciplina que en economía mide producto bruto, ingreso nacional, inversión bruto interna, etc. Cuando a los beneficios del capital se lo identifica como remuneración del capital. Es decir, es el capital hecho persona, el capital elevado a la misma condición del trabajo. Hay una remuneración del trabajo y una remuneración del capital. Esta visión está completamente presente en esta fórmula, es decir, la relación entre la masa de beneficios obtenidos y el conjunto del capital invertido. La fórmula de la tasa de ganancia borra las huellas del proceso de explotación social, es decir, elimina, difumina la cuestión de que el mayor valor ha sido generado por la fuerza de trabajo. Bueno, la incorporación de esta categoría de la ganancia, desde el punto de vista metodológico, plantea por un lado este desafío de presentar a la economía capitalista tal como ella se aprecia o se manifiesta, pero en este concepto de la presentación de la economía capitalista tal como es Marx, se va a plantear otro desafío, que es el siguiente. En este mismo tomo 3 va a abordar otra cuestión metodológica, y es el abordaje o el pasaje de lo que él llama el estudio del capital en su manifestación individual o única, es decir, el capitalista que captura plusvalía, que captura trabajo excedente, a lo
que él llama los diversos o los muchos capitales. Es decir, la articulación de la economía capitalista considerada de conjunto. Entonces, ¿qué ocurre en este punto? Acá lo que interesa es ver cómo el proceso de generación de plusvalor luego se concatena en la realidad de diversos capitales, con características que, como vamos a ver ahora, son diferentes y que encuentran una interacción a través de la propia circulación mercantil. Vamos a considerar ahora la siguiente situación. Vamos a pensar que tenemos tres ramas de producción a las cuales vamos a suponer que representan el universo, el conjunto de capitales que pueden existir en una cierta economía. Vamos a pensar que tenemos una primera rama de producción que presenta los siguientes valores. Una segunda rama de producción con estos valores y una tercera rama con estos valores. Vamos a explicar un poco qué tenemos en cada caso. En primer término, tenemos identificado capital constante, capital variable, masa de plusvalía, el valor total. Más adelante nos vamos a referir a qué son estas categorías. Tenemos una primera rama con 800 unidades de capital constante, 200 de capital variable, 200 de plusvalía y por lo tanto un valor total de 1.200. Estamos suponiendo acá, no importa acá la identificación de estas unidades, si estamos hablando en términos monetarios, en términos de horas de trabajo. Lo que interesa ver en este punto son dos cosas. Primero, que vamos a suponer que la tasa de plusvalía, en todos los casos, en este caso y en todos los que vamos a ver después, es constante y es del 100%. Es decir, por cada unidad que el trabajador labora para sí, para reponer su fuerza de trabajo,
trabaja otra hora para el capitalista. Es decir, que hay una tasa de plusvalía o de explotación del 100%. Luego lo que tenemos en este caso es que por cada unidad de capital variable existente en esta rama, hay 4 de capital constante. Es decir, que cada unidad de fuerza de trabajo moviliza 4 unidades de capital constante, o dicho en otros términos, cada unidad de trabajo vivo, de trabajo presente, moviliza 4 unidades de trabajo pasado, de trabajo pretérito, bajo la forma de medios de producción. La relación entre el capital variable y el capital constante, es decir, la relación entre el trabajo vivo y el trabajo muerto, es lo que Marx va a denominar composición orgánica del capital. Es decir, en qué medida el trabajo presente moviliza una porción expresada, ¿no es cierto?, o cristalizada en el trabajo pasado presente en las máquinas, en las materias primas. Esta relación de 4:1 que vemos acá estaría expresando lo que se dice comúnmente en la microeconomía neoclásica, una rama de producción capital intensiva o intensiva en capital. Es decir, por cada unidad de fuerza de trabajo hay 4 unidades de capital. Bueno, la suma de los diferentes ítems en la fórmula de valor nos va a dar un valor de cambio total de 1200. Luego tenemos una segunda rama donde habrá 500 unidades de capital constante y 500 unidades de capital variable. Como la tasa de plusvalía es, tal como en el caso anterior, del 100%, nuevamente por cada unidad de capital variable o de trabajo necesario, tendremos una unidad de trabajo excedente. Luego hay que decir que capital constante y capital variable son iguales, o sea, por cada unidad de fuerza de trabajo, por cada trabajador, por ejemplo, se movilizan 5 magnitudes de valor de trabajo muerto, de trabajo pasado, expresado en las maquinarias. Aquí tendríamos una relación intermedia entre capital variable y capital constante, o sea, una composición orgánica del capital de naturaleza intermedia. Finalmente hay una tercera rama que tiene un capital constante de 200 y un capital variable de 800. Es decir, que en este caso, cada unidad de fuerza laboral moviliza 1/4 de trabajo muerto de capital constante. Estaríamos asistiendo a una rama intensiva en trabajo intensiva, o dicho en otros términos, pobremente tecnificada. Hay una intensidad en fuerza de trabajo respecto de lo que se utiliza en capital constante. Como efectivamente, y como veíamos antes, la tasa de plusvalía es del 100%, el valor final será, ¿no es cierto?, de 1800. Bueno, vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Vamos a calcular la tasa de ganancia que corresponde a cada una de estas ramas. Recordando que la fórmula de la tasa de ganancia era la masa total del plusvalor obtenido sobre el conjunto del capital invertido. En este caso sería 200 sobre 1000. O sea,
lo que tendríamos acá bueno, vamos a tratar de resolver acá algunos problemas propios del pizarrón. Pero lo que tendríamos acá es un 20%. A su vez, en el segundo caso, tendríamos una masa de plusvalía de 500 que debemos dividir por el conjunto del capital invertido, que es 500 más 500, 1000. Por lo tanto, vamos a tener una tasa de ganancia del 50%. Y finalmente, en la tercera rama, vamos a tener una masa de plusvalía de 800 que debe relacionarse con un capital total de 200 más 800, 1000, y por lo tanto una tasa de ganancia del 80%. Luego podemos calcular otra relación que nos va a importar, que es la tasa de ganancia media de esta economía de tres ramas. Bueno, ¿cómo calcular la tasa de ganancia media? Sumando la totalidad de las plusvalías extraídas en todas las ramas y dividirlo por la totalidad del capital invertido en las tres ramas. Entonces tendríamos $1.500 de capital constante, 1.500 de capital variable, 1.500 de plusvalía, un valor total de 4.500 y, por ende, una tasa de ganancia media la vamos a llamar así, tasa de ganancia media, que será 1.500 sobre 3.000, o sea, del 50. Bueno, vistas así las cosas, lo primero que nos debe llamar la atención y lo que inmediatamente juzgaríamos como insostenible es que en esta economía de tres ramas hay ramas de la producción que obtienen una tasa de ganancia del 20% y otras que obtienen el 80%. Naturalmente, esta situación solo la podríamos admitir como una suerte de punto de partida o inicial para casi a fines pedagógicos poder entender lo que ocurre realmente en la circulación de mercancías y de capitales en una economía capitalista. ¿Por qué? Porque acá lo que va a ocurrir es lo siguiente. Los capitales de las ramas que tienen una baja tasa de ganancia tendrán que emigrar y dirigirse hacia las ramas donde se registra una tasa de ganancia más atractiva. Cuando ocurra esto, los precios de las ramas donde el capital se retira se van a elevar ante una escasez relativa de capitales y de mercancías. Y al mismo tiempo, la abundancia de capitales y mercancías en aquellas ramas donde afluyen los capitales van a conducir
a una caída de los precios respecto de sus valores. Entonces, aparece una nueva categoría acá, la de precios de producción. ¿Qué son los precios? Bueno, es una forma transfigurada, modificada del valor de cambio, cuando ese valor de cambio debe pasar por el sedazo, por el tamiz de la circulación de los capitales en torno de las diferentes ramas de la economía. Veamos acá lo que ocurriría, por ejemplo, entre la rama 1 y la rama 3. La baja tasa de ganancia en la rama 1 haría que los capitales se retiren de ella. Eso llevaría, efectivamente, a una escasez relativa de capitales y de mercancías que elevarían los precios de esta rama por encima de sus valores. Por ejemplo, ante una escasez relativa, los precios podrían elevarse a 1.300. Es decir, el valor de cambio de la mercancía sería de 1.200, pero su precio sería de 1.300. Ahora bien, con un precio de 1.300, la tasa de ganancia ya no sería del 20%, sino que sería del 30%. Es decir, 300 sobre los 1.000 de capital. Una tasa de ganancia del 30% todavía está por debajo de la tasa de ganancia media, que era, de acuerdo a lo que habíamos visto, 50%. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, el éxodo de capitales va a continuar hasta que efectivamente el precio en la rama 1 resulte de 1.500. Y en consecuencia, la tasa de ganancia de la rama pase a ser 50%. Simétricamente, inversamente, en la rama 3 vamos a tener una afluencia de capitales atraídos por la alta tasa de ganancia de la rama 3, es decir, 80%, y por lo tanto, los precios se van a ubicar por debajo del valor de cambio, es decir, en 1.500. Y entonces, la tasa de ganancia será del 50%. Como habíamos visto antes, la tasa de ganancia media era del 50%, es decir, 1.500, vamos a volverlo a colocar acá para no perder esa relación. Habíamos visto que era 1.500, 1.500, y 4.500,
Por lo tanto, la tasa de ganancia media de esta economía era efectivamente del 50%. El movimiento de capitales entre las tres ramas va a llevar a una situación donde en las tres tengamos una tasa de ganancia del 50%, lo cual es completamente comprensible porque en ese punto cada una de las ramas obtendrá la tasa de ganancia media. De ese modo podemos llegar a la conclusión que los precios de producción, como forma modificada del valor de cambio, expresa al capital total ponderado por la tasa de ganancia media. Es decir, que cada capital termina percibiendo una proporción similar como resultado de la circulación de capitales a lo largo de las tres ramas. En esta visión, en esta concepción de formación de la tasa de ganancia media, aparece el siguiente concepto. La apropiación de plusvalía, es decir, la asignación de plusvalía entre los diferentes capitales, es un proceso de naturaleza social. Es decir, no existe, más allá de la abstracción que Marx construye en el tomo 1 del Capital, algo así como la apropiación individual o particular de plusvalía de cada capitalista. La plusvalía generada socialmente se termina reasignando, distribuyendo entre todos los capitales de acuerdo al poderío relativo de cada uno de ellos. Quiero volver un segundo a la ilustración, ¿no es cierto?, al pizarrón que teníamos acá, porque es interesante observar lo siguiente. La rama altamente tecnificada, la que tiene 4 unidades de capital constante por cada unidad de capital variable, logra un precio de producción por encima de su valor. O sea, 300 unidades por encima de su valor. Y la rama pobremente tecnificada logra un precio de producción inferior a su valor de cambio. ¿Cuánto? 300 unidades menos. Ya la rama del medio es como que sale hecha, es decir, al tener la tasa de ganancia media y la composición orgánica media, su precio de producción es similar a su valor, lo cual sería un caso particular y excepcional. Pero, ¿a dónde fueron estas 300 unidades de plusvalía que no pudieron ser realizadas en el precio de producción de la rama 3? Bueno, es muy sencillo verlo. Son las mismas 300 unidades de plusvalía adicional que aparecen en la rama 1, que es la más tecnificada. Es decir, que al repartirse la masa de plusvalía de acuerdo al poderío relativo de cada capital, entonces lo que tenemos efectivamente es una transferencia de valor de las ramas menos tecnificadas hacia las ramas más tecnificadas. Es como si la masa de plusvalía confluyera en una gigantesca piñata económica y que luego, como sucede en los cumpleaños, el niño, ¿no es cierto?, más fuerte, que prepotea un poco más, se apropia de más cosas de la piñata cuando ésta estalla y se reparte. Acá el reparto de la plusvalía termina siendo asignado de acuerdo al poderío relativo de cada capital. Bueno, vimos entonces este elemento
sustancial del tomo 3 del Capital, la transformación de valores en precios, y luego el proceso de formación, de nivelación de la tasa de ganancia como una reasignación de la plusvalía socialmente generada. Falta entonces que veamos, y será tema de la próxima charla, el punto decisivo e inquietante de este análisis de Marx en el tomo 3 del Capital, que es la tendencia de la tasa de ganancia a su declinación. Nos vemos ahí.